la subí. Si no, yo checo si ya la tienen. Y les comparto mi pantalla en este momento. ¿Sí? Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre la diversidad asociada a la milpa maya, ¿no? Como bien comentaban en un documental que vi, de que cuando hablamos de milpa maya pensamos solamente de tres cultivos, el maíz, el frijol y la calabaza, ¿no? La famosa triada mesoamericana. Pero en el caso de la milpa maya, pues todavía tiene mayor diversidad en cuanto a las especies que podemos encontrar cultivadas dentro de este sistema agrícola tradicional. Y una de ellas, pues, son las cucurbitáceas. Tenemos una familia muy extensa y una diversidad de especies de cucurbitáceas sembradas dentro de lo que viene siendo la milpa maya, ¿no? En diferentes proporciones de la superficie de la milpa y también en diferentes asociaciones. Incluso hay algunos cultivos que son utilizados como cultivos trampa, que no están dentro del cultivo de maíz, sino que están en la parte trasera, que le conocemos como el pachapacal, ¿no? Donde los encontramos cultivados ahí porque son cultivos trampa. En este caso les estoy hablando del melón. Sí, entonces, cuando hablamos de las cucurbitáceas, pues estamos hablando de las calabazas que nosotros consumimos, las calabacitas tiernas que ponemos en el caldo, o las calabacitas ya duras que las comemos como dulce. También está el melón, el Cucumis melon, el, también el Citrullus lanatus, que es la sandía, ¿sí? Tenemos las calabazas, los calabazos, perdón, el lec, y entre las calabazas, pues tenemos tres especies muy importantes de conocer porque son especies que se cultivan dentro de la milpa maya, ¿no? Que es Profe, lo que vamos a... Dime. el calabazo ese que sale es una cucurbitácea. Es una cucurbitácea, O sea, el que Jonathan. usan como recipiente de agua, ¿no? En la milpa. Sí, sí, efectivamente, Ah, ok, que ok. se usa como recipiente de agua y también hay es un calabazo, pero no está, el que vemos aquí en la parte de arriba es de la misma especie, se le conoce como lek. Y este lek es el que utilizamos para guardar las tortillas. Hoy en día ya casi nadie lo usa, pero generalmente en épocas atrás se utilizaba para conservar la tortilla caliente. ¿Sí? Ok. Entonces, les comentaba que es muy importante no solamente conocer esa diversidad de especies que hay, sino también conocer y entender el proceso de caracterización de estos cultivos, sobre todo como son cultivos que se siembran en la milpa maya, que no tienen tanta productividad, tal vez porque no se le da el manejo adecuado, ¿sí? Pues no sé, muchos de los taxónomos o muchos de los genetistas no se interesan por estudiar tanto a estas especies, por caracterizarlos. Hay una información muy limitada en cuanto a la caracterización, por ejemplo, de la calabaza, la cucurbita angiosperma, la cucurbita moschata y la cucurbita pepo. Y del calabazo y del lec, qué decir, ¿no? Casi no hay información con respecto a a la caracterización de esta planta. Entonces, si nosotros queremos proponer un proyecto que vaya encaminado a rescatar o a revalorar estas especies que están dentro de la milpa maya, que están siendo cultivadas, pues tenemos que empezar con este estudio de la caracterización, ¿no? De esas especies. Cómo es la planta, cómo es el fruto, qué tipo de flor tiene, qué tan largo es el tallo, si tiene zarcillos o no, en el caso de las calabazas, cómo es la hoja, es áspera, es acorazonada, ¿sí? Entonces, todas esas características son muy importantes describirlas porque son variedades locales que tienen que tienen algunos genes de importancia para mejoramiento genético
y también para la seguridad alimentaria, ¿no? Ya vimos que muchas de ellas pueden soportar la sequía, ¿sí? Entonces, pues vemos que la familia de las cucurbitáceas es una planta monoica, es decir, que la misma planta tiene los dos sexos, tanto la flor masculina como la flor femenina. En las calabazas generalmente siempre emerge primero la flor masculina y luego la flor femenina, ¿sí? Y por eso muchas veces también hay riesgo de aborto de flores porque no coinciden eh, en cuanto a la emisión de la flor femenina con la flor masculina. Y muchas flores femeninas, cuando ya están en la planta, pues se desecan porque no fueron fecundadas, ¿no? Es un problema que genera la calabaza. Y hay una técnica que los campesinos manejan para incentivar la emisión de la flor femenina, ¿no? Que es la poda de las hojas. Cuando ven que la calabaza está creciendo mucho, ya se extendió mucho sobre la parcela y solamente tiene la flor femenina, la flor masculina, perdón. Entonces lo que hacen es un chapeo de las hojas, cortar algunos tallos y con esto incentivar que la flor femenina comience a salir para que pueda ser fecundada, ¿no? Eh, bueno, ¿cuáles son algunas de las características de esa planta? La mayoría son rastreras, casi todas las cucurbitáceas son de tipo rastrero. Algunas, algunas de las especies poseen zarcillos. Los zarcillos les sirven para colgarse en algún tutor, como por ejemplo el chayote también es una cucurbitácea, el Sechum edule, que es el nombre científico del chayote. Vemos que esta planta generalmente se le tiene que tejer una red aérea para que se cuelgue la planta ahí y que los frutos cuando comiencen a emitir, pues no estén en contacto directo con el suelo, porque al estar en contacto directo con el suelo, pues este fruto se mancha, se daña o se puede podrir, ¿no? Entonces es una estrategia de cultivo que se hace en el caso del chayote, ¿sí? Y esto pues le favorece que tiene los zarcillos que le sirve para irse agarrando de su tutor y poder trepar, ¿no? Tienen una raíz pivotante, esto también es algo muy importante y por eso soportan sequías, porque esta raíz puede llegar a medir, no existe la caracterización de la raíz, pero de acuerdo a la experiencia y de acuerdo a algunos reportes que han hecho sobre la calabaza, la raíz puede llegar a medir hasta 4 o hasta 6 metros de profundidad, ¿no? Dependiendo también de las condiciones del suelo, ¿sí? Esa raíz pivotante pues puede pasar varios perfiles del suelo y poder obtener agua a más profundidad y eso hace que soporte más la sequía. Aparte, también posee raíces adventicias. Estas raíces adventicias también se extienden a lo largo de la planta, del tallo, y también esto permite que pueda alcanzar agua hasta otros puntos, ¿no? Algo importante también que cuando el tallo ya está en contacto directo con el suelo, ese tallo puede emitir también raíz, entonces ya no depende solamente de la raíz principal, sino que también tiene otra raíz secundaria que puede también favorecer esta condición de buscar agua para que pueda sobrevivir la planta, ¿no? Aparte, otras adaptaciones que tiene, no sé si han visto que la mayoría de las calabazas, sobre todo del género de la calabaza Cucurbita angiosperma y Cucurbita moschata, cuando nosotros tomamos una hoja, la sentimos muy áspera, llena de muchos pelitos urticantes. Bueno, no son urticantes, no llegan a picar, pero esos pelitos se llaman tricomas y esto hace también que no pierda con facilidad agua, ¿sí? Entonces, pues eso es una de las características de esta familia. El fruto, pues, es pepónide, es una planta anual o bianual, esto también es algo importante, es una planta que se comporta como un arbense, y cuando termina, no todas las especies, ¿sí? En calabaza, angiosperma mochata y pepo,
se comportan como arbences, porque después de haber dado fruto un año, esa planta ya muere. Lo contrario pasa, por ejemplo, con Sechum edule, con lo que es el chayote. El chayote puede aguantar hasta 2 o 3 años o 3 ciclos de cultivo, siempre y cuando pues tenga riego y esté en buen suelo, ¿no? Y tenga manejo. La sandía, el melón, igual son plantas anuales, que al dar fruto y al dar la cosecha, esas plantas ya mueren, ¿no? En Yucatán se cultivan 3 de las 15 especies del género Cucurbita: Angiosperma, Moschata y Pepo, ¿sí? ¿Cuál es su importancia en cuanto al cultivo? Pues primero es el consumo de la familia, en la cual se consumen los frutos inmaduros. Y vemos que estos frutos inmaduros no tienen tanta proteína, tienen 1,42%. Las flores incluso vean que tienen mayor proteína, por eso hay muchos veganos, mucha gente aprecia mucho la flor de calabaza por el alto contenido de proteína que tiene, ¿no? Que es de 26,96%. En la milpa maya generalmente se siembra porque cuando una mujer ya dio a luz, y necesita alimentarse bien, le hacen el caldo de pollo combinado con la calabaza tierna, y muchas veces también se le da la flor de calabaza para consumir, ¿no? Eh, por el alto contenido de proteína que tiene. En las cucurbitáceas, algo muy importante y que nosotros no lo aprovechamos, que se puede consumir casi todo, ¿no? Desde tallos inmaduros, que contienen proteína de 4,2%. En el caso, por ejemplo, volvemos otra vez al Sechum edule, al chayote, que esta planta incluso se puede comer prácticamente todo: los tallos tiernos, las hojas inmaduras, el fruto, ¿sí? Incluso hasta la raíz se puede comer del Sechum edule. De la calabaza se puede comer los tallos inmaduros, pero no tiene un sabor o no le da sabor al caldo como lo es el Sechum edule, ¿sí? En cuanto a semilla, también tiene un alto contenido en semilla. eh, Tiene un alto contenido de aceites, perdón, que es un 39%, y de proteína tiene 44%. Incluso dicen que contiene mayor proteína que la carne. Y de la semilla se puede hacer leche vegetal, eh, como sustituto de la leche de vaca, ¿no? De la leche proveniente de un mamífero, ¿sí? Frutos maduros, dulces y amarillentos, que generalmente esos frutos que se dejan madurar en la milpa son porque se van a aprovechar para extraer la semilla. La semilla tiene un alto precio en cuanto a su venta, ¿sí? Es más, a los campesinos les conviene más vender la semilla y no el fruto inmaduro, porque las semillas pueden alcanzar precios muy, muy altos. Aparte de que aprovechan la pulpa. Cuando la calabaza ya está dura, se rompe, se saca la semilla. Las semillas están sueltas en un hueco, y esa pulpa pues es aprovechado para hacer dulces o también para alimentar a los animales. Sí, generalmente los animales de traspatio, el cerdo pelón que está amarrado en la mata de Ramón o que esté en su corral, pues se le pica para darle esta comida, ¿no? Y eso hace también que su carne sea mucho más exquisita, que tenga esa grasa intramuscular, que es eh, lo que da valor a la carne, no esa grasa intramuscular. Por ejemplo, el cerdo ibérico, de donde viene el cerdo pelón de acá de la península de Yucatán, pues este cerdo ibérico es alimentado con pasto y también come muchas semillas de algunos árboles que tienen mucho contenido en aceite, y eso hace que la carne pues tenga esa grasa intramuscular. Y ustedes no sé si han visto en el supermercado, pero el kilo de carne, un corte de carne de cerdo ibérico, puede llegar a valer hasta 400, 600 pesos por la característica de esta grasa intramuscular que tiene, ¿no? Entonces al cerdo pelón mexicano, pues se puede, no sé, tal vez sería conveniente montar un proyecto y ver qué tanto
tanta grasa puede generar, grasa intramuscular, alimentado con la calabaza, ¿no? Que seguramente hay algunos estudios que se han hecho, ¿sí? Tiene un alto contenido en potasio, 400 miligramos por miligramos, ¿sí? Entonces, en el caso de Cucurbita moschata, alguna de las características de la planta es que los tallos pueden llegar a medir 13.75 metros. Vean lo grande, lo extenso que puede llegar a cubrir, y por eso se utiliza mucho en la milpa maya, porque una vez ya sembrado en la milpa se extiende rápidamente, con las hojas cubre todo el suelo, formando una alfombra verde, y con eso impide que las arbences crezcan. Donde está sembrada la calabaza, muy pocas arbences comienzan a crecer, porque la planta se ha desarrollado bastante y las hojas han cubierto el sol directo que llega al suelo, y eso impide que muchas semillas no crezcan, ¿no? La hoja es una lámina ancha con abundantes tricomas, que tiene de 3 a 5 lóbulos, ¿sí? Acá lo podemos ver, acá tiene una, tiene dos, tres, acá tiene la cuarta y la quinta, ¿no? Hay unas que pueden tener de 3 hasta 4 lóbulos. La hoja, a los bordes, cómo están organizados, se les llama lóbulos, ¿no? Manchas blancas, que eso también es muy característico, y esas manchas blancas están pegadas a la nervadura. Vean ustedes, donde estoy moviendo el cursor, siempre vamos a encontrar manchitas blancas que cubren esa nervadura, ¿sí? Que resaltan la nervadura de la hoja, y eso es algo característico de esta especie, que es la mochata, ¿sí? Alta presencia de zarcillos. Acá estamos viendo los zarcillos. Por cada nudo eh, tiene una inflorescencia, tiene ramificación de hojas, pero también tiene los zarcillos. Los zarcillos son hojas modificadas que le sirven a la planta para poderse trepar o poder soportarse sobre su tutor. La flor femenina en esta especie generalmente comienza a emitir la flor femenina a los 81 días de haberse sembrado, y tarda esta floración femenina hasta los 114 días, ¿sí? Casi es un mes, bueno, sí, casi un mes en que comienza a florear y comienza a producir fruto, ¿sí? Eh, el fruto puede ser de diversidad en tamaños y formas, variables. Algunas pueden ser acostilladas, prolongadas, epicarpo grueso y duro, colores verdes y claros, pulpas abundantes de color amarillo, anaranjado, y puede llegar a pesar de 0.250 hasta 1.1 kilogramo por, por fruto, ¿no? Incluso esto es una media, porque se han encontrado frutos que pueden llegar a pesar hasta 2 o hasta 4 kilogramos. Puede llegar a pesar, cuando hay buen temporal y está sembrado en un buen suelo, puede llegar a alcanzar un tamaño, un peso hasta de 4 kilogramos, ¿sí? Acá no podemos definir, tal vez falta la caracterización, porque estos diversidad de colores, de formas, pues esto tenemos que agruparlos en familias y poder describir cultivares, porque seguramente hay cultivares o hay variedades dentro de esta familia, ¿no? Que es la cucurbita, de esta especie moschata, ¿sí? La semilla es elíptica u ovalada, es de 8 a 21 milímetros de largo. Acá están las semillas. Las semillas son relativamente pequeñas, ¿sí? Nos dice que alcanzan de 8 a 21 milímetros de largo. Los márgenes son muy pronunciados. Acá vemos, no sé si están viendo mi cursor o activamos otro. Sí, profe. ¿Sí? Okay. Los márgenes, estos que estamos viendo acá, son también como muy pronunciados. La semilla está achatada y termina en esta pronunciación del cierre de la semilla, ¿sí? Y
El peso de la semilla puede ser de 6.85 gramos, el peso de 100 semillas. No pesa tanto, no tiene tanto peso, eh, pero la abundancia de la semilla que da por fruto, pues eso hace que sea un cultivo tal vez o un subproducto que pueda ser redituable para el campesino, ¿no? El uso de las semillas, esta semilla no es la que comemos como frituras, ¿no? No es la que comemos como botana. Generalmente la semilla esta sirve para hacer guisos. Esta semilla se tuesta en el comal, se muele y se prepara la pepita molida. De acá sale la pepita molida. Esa pepita molida es la que sirve para hacer el pipián, para hacer, por ejemplo, los polcanes. No sé si han visto que cuando se prepara el polcán, está los ibes tiernos ya cocidos y se mezclan con pepita molida y se fríen, se envuelven con una masa y se fríen, ¿no? Es una planta, la semilla es muy aceitosa. También se utiliza mucho, no sé si en pipián, cuando se hace el pipián de venado, cuando se hace pipián de frijol o de huevo, generalmente queda flotando el aceitito que dejó en la semilla sobre el caldo que nosotros estamos preparando. A eso se le llama el yec. Y a pesar de que es una grasa vegetal, pues la gente no la tira, ¿no? La saca del caldo y la sirve como un consomé para el que lo va a comer, ¿sí? Entonces, por la importancia, el contenido de proteína que tiene esta semilla, ¿no? Hay algún intento de agrupación, pero en realidad no hay un trabajo de caracterización de estos cultivares. Nada más se agruparon y se pudieron describir algunas características, pero un trabajo científico no hay, no la vamos a encontrar, ¿no? Clasifican un cultivar o una variedad como el Chimejencum, es la calabaza de ciclo corto de maduración, que su ciclo de maduración es de 3.5 hasta 4 meses en lo que madura la planta, ¿no? Es su ciclo de vida de la planta. Los frutos llegan a medir hasta 14 centímetros de diámetro. El pericarpo es café oscuro, como lo estamos viendo acá. Vean que aquí persa y es un fruto maduro. Cuando la planta está tierna, pues lógicamente que cuando el fruto está tierno, lógicamente que no tiene este color. Pero cuando ya está maduro es característico en este cultivar de que el pericarpio pues sea café oscuro. Si bien los lóbulos no están tan pronunciados como en otros cultivares, se logra apreciar algunos de los lóculos, ¿sí? Pero no se ven tan pronunciados como en otros cultivares, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, otro intento de agrupación que se llama el Chinook, que es de ciclo largo de maduración, va de 4 hasta 6 meses su ciclo productivo. El fruto mide hasta 40 centímetros de diámetro. Vean que este es un fruto mucho más grande. Eh, el pericarpio es denso y duro de color blanco, ¿sí? Este, esta, este fruto ya maduro sirve mucho para hacer el dulce de calabaza porque pues al cocerlo el pericarpo no se desprende de la pulpa, de la placenta, y eso hace que se adhiera al pericarpio y tenga mejor sabor el dulce de camote. Hay unas calabazas, por ejemplo esta, que sí se puede hacer, sí, pero la pulpa como que se va desprendiendo del pericarpio, ¿no? Y termina como batido en lo que viene siendo la olla donde se está preparando, ¿sí? En cuanto a semillas, pues esta variedad es la que tiene mayor cantidad de semillas. Tampoco existe información que diga de un promedio de cuántos kilogramos tiene esta, eh, este cultivar comparado con este cultivar. ¿Sí? Solamente se dice que este es produce más semillas que el Chimejencum.
¿Qué más? En México la variación genética es muy amplia, principalmente en formas como la cucurbita moschata, con un 77% de variación genética, ¿sí? Y esa variación genética se ve en la coloración del fruto, que es lo que ya vimos, cantidad de semillas producidas por cada fruto, calidad y cantidad de la pulpa, también mucho se evalúa la pulpa, tolerancia a enfermedades y a precocidad, también esa es una característica muy importante, información muy importante, porque pues a raíz de conocer y de caracterizar esas variedades, pues ya podemos tal vez hacer mejoramiento in situ o ex situ dentro de la milpa para ir cruzando y transfiriendo características de una variedad a otra, sobre todo que soporten sequías, que soporten plagas y enfermedades y que se adapten bien a los tipos de suelo que tenemos, ¿sí? Entonces acá vemos una gran diversidad. Esta, por ejemplo, se llama Calincún. Vean que está muy alargada el cuello. Esta tiene muy poca semilla. Incluso el campesino, cuando ve que los frutos están viniendo así, lo que hace es arrancar a la planta, sacarla de allá, porque como fruto, pues tampoco es consumido. No, sí lo consumen cuando escasea mucho los otros cultivares, pero no es tan preferido por la forma como es. Y para aprovechar como semilla, pues tampoco porque no tiene gran cantidad de semilla. Y para dulce, pues es muy pequeño también para poder cortar y poder hacer los dulces, ¿no? Entonces, casi no es preferido sembrarlo en la milpa. Cuando sale, pues les comento que varios campesinos lo arrancan para permitir que los otros cultivares crezcan dentro de la milpa. Tal vez podríamos, no sé si se hace un trabajo de investigación, de caracterización, podríamos ver si tiene algo de ventaja en cuanto a la resistencia a sequías, a la adaptación a suelos pedregosos, tal vez a plagas y enfermedades que pudieran haber, ¿sí? Para no descartarla por completo, porque es una variación genética que se está dando dentro de esta especie. Entonces es importante. Acá vemos algunas otras variaciones en cuanto a la semilla. Tenemos el Mejen Iskun, y acá están algunas características de 20 a 25 centímetros de diámetro, solamente es en cuanto al fruto. El Mejen Kalinkun, que tiene de 8 a 10 centímetros de largo. El Mejen Stopkun, Stopbosch, que es de 16 a 18 centímetros. Y el Chinookun o Sajkun también, por el pericarpio blanco que tiene, pues es de 15 centímetros de diámetro, ¿no? Y esta calabaza que creo que ya platicamos de por qué se cultiva en la milpa, ¿no? El chaikun, ¿sí? Que esto pues asemeja a la piel de la serpiente, de la culebra esta, que se le conoce como eh, ekun, no, como el can, chaicán, perdón, como la chaicán, ¿sí? Y vimos de que muchos campesinos dicen lo siembra alrededor porque pues el color asemeja que es una serpiente enrollada y cuando viene el tejón, pues al verlo, pues esto los ahuyenta, ¿no? Ahuyenta a los tejones. Por lo menos algunos campesinos han identificado eso, ¿sí? Eh, este es un que va de 20 centímetros de largo, ¿no? Entonces, como les digo, solamente hay caracterización en cuanto a la forma del fruto, en cuanto al tamaño, pero falta mucha información en cuanto a las calabazas, ¿no? Y esas calabazas son elemento esencial en el cultivo de la milpa. Otra especie que tenemos es la pepita gruesa, o también conocido como pepita menuda, y a este se le conoce, su nombre científico es Cucurbita angiosperma, y el nombre maya, como la podemos encontrar en algunas comunidades, se le nombra como calabaza xcaíta, o xcaíta, le dicen muchos campesinos, ¿no? Se presume de que fue la primera calabaza sembrada en Mesoamérica y se estima que su domesticación ocurrió hace
más de 700 años en el sur de México. Incluso hay evidencias de algunas investigaciones que se han hecho de que esta calabaza se encontraron restos de polen y de vasijas también que asemejan la forma de esta calabaza en la sierrita de Ticul. Y también hay autores que dicen que podría ser su centro de origen, Yucatán, de esta calabaza, ¿no? Eh, las semillas son, desde el punto nutricional, el producto más importante, pues tiene un contenido alto en aceites, 39%, y aún más de proteína, que contiene 44%, más proteína que la leche y que el huevo, ¿sí? Esta calabaza. Esta calabaza generalmente se cultiva en la milpa solamente para aprovechar la semilla. Cuando está inmaduro, se hace un agua muy rica que se llama el agua de Xcaíta, que va acompañado con el maíz tierno, sancochado y endulzado con miel. Y este agua, la verdad, está muy, muy rica, muy deliciosa. No sé si alguien lo ha probado, pero es un manjar tomar el agua de esta calabaza, ¿no? Vean la forma, el pericarpio no está pronunciado, se ve como unas pronunciaciones, pero más que nada es el color que contiene, ¿no? Estas son franjas verdes que contiene, es muy típico en esta calabaza, en esta cucurbita angiosperma, que tenga estas franjas verdes combinadas con franjas blancas. Es esta calabaza cuando madura y también cuando está tierna es muy blanca el pericarpio, ¿no? La piel que cubre a a la calabaza. Tiene abundante semilla, esta sí tiene semilla y las semillas son mucho más grandes. El porte de la planta llega a medir 7 centímetros de largo, es mucho más pequeña que la otra especie que vimos. Reducido número de zarcillos, esta calabaza, por el peso del fruto, seguramente ha evolucionado y ha perdido esos zarcillos porque no necesita subirse a algún tutor y para que el fruto diera ahí, porque es un fruto grande que pesa mucho y seguramente pues la planta se rompería o el tallo en la cual está colgando ese fruto se rompería, entonces ya ha perdido los arcillos, ¿no? Puede presentar algunos, pero no tanto como el de la otra calabaza que vimos. Eh, Peciolos muy prolongados. También esa es una característica, no sé si están viendo el cursor. El peciolo es mucho más largo que que el de la otra especie, ¿no? Está como unos, ¿qué será? Unos 4 a 6 centímetros de peciolo que tiene. El peciolo es este punto que une a- al fruto con la planta y tiene es mucho más largo, ¿no? De 25 a 35 centímetros, dice. Hojas que van de 3 a 5 lobulares. Acá lo vemos. Vean que también la hoja es como más pequeña, ¿sí? Tiene más cantidad de lóbulos que se van formando al contorno. Y las manchas blancas que veíamos en la otra variedad, también la tiene esta en las nervaduras, pero como más intensas, ¿no? Es como un moteado en la hoja lo que tiene, el color blanco que tiene, mientras que en la otra especie, pues no es tan pronunciado el color blanco, incluso no es tan blanco, es como un color gris. Aquí sí es completamente blanco que se distingue rápidamente. Y esta forma de la hoja, esta característica de la hoja, de esa cantidad de lóculos que tiene, eh, pues eso también la podemos distinguir, ¿no? Eh, los frutos son ovalados o alargados, son globosos, alargados y encorvados en el pedúnculo. Peciolo delgado, cáscara rígida, es una calabaza muy dura, color blanco con franjas verdes, floración femenina es más precoz que la que vimos anteriormente, a los 47 días a 52 días ya comienza la producción de los frutos, ¿no? Y su vida tarda, su ciclo de vida tarda 2 meses, es el promedio
pero no quiere decir de que pueda vivir un poco más, dependiendo del manejo que se le dé, ¿no? Las semillas son elípticas, vean que son mucho más grandes, son más blancas también que las otras. Las otras eran como más cremosas, ¿sí? Estas son mucho más blancas, son más grandes. Dice que llegan a tener de 7 hasta 30 centímetros, ¿sí? De longitud. Y el peso de 100 semillas todavía es un peso más alto, ¿sí? Es más grande la semilla. Y también vemos que los bordes se nota más en esta variedad, en esta especie, perdón. Vemos esos bordes que tiene al final de la semilla, que también es muy característico, que está muy pronunciado. Es de un color entre gris y entre un color café opaco, ¿sí? Estas semillas son las que comemos tostadas con sal. Cuando pasamos en el mercado hay gente vendiendo semilla de calabaza. Es de esta especie, Cucurbita angiosperma. Nunca vamos a ver semillas vendiéndose para consumo como botana de Cucurbita moschata o de Cucurbita pepo. Siempre va a ser de esta porque el tamaño de la semilla al momento de tostarse también se comienza a abrir y eso hace mucho más fácil que la podamos romper con los dientes y poderlo comer. En cambio, las otras son muy duras. Te la comes con todo y cáscara porque no puedes sacar la cascarita que cubre la semilla, ¿no? Profe, Dime. y esta variedad de donde se saca la semilla es de las tres variedades que se hacen aquí en Yucatán, que se siembran. Sí, sí, esta variedad se cultiva en la milpa maya. Incluso ahorita está cobrando mucha importancia porque las cucurbitáceas en general pueden ser mejoradores de suelo. ¿A qué me refiero con esto? Un suelo, por ejemplo, que ha sido trabajado con pesticidas, fertilizantes y el suelo ha quedado salino, ha quedado prácticamente inerte, pues las calabazas, las cucurbitáceas sobre todo, se pueden adaptar a ese tipo de suelo y pueden producir. No sé si les conté a ustedes, en Jopelchen, donde está el área de los menonitas, llegando casi a Jopelchen, había campos menonitas de cultivo de maíz, monocultivo de maíz, intensivo, ¿no? Llegabas y solamente veías hectáreas, hectáreas de cultivo de maíz convencional. Entonces llegó un momento en que ese suelo ya la contaminaron tanto y ya era insostenible cultivar el maíz porque cada ciclo tenían que incrementar el fertilizante, los pesticidas y el suelo ya estaba inerte. Entonces abandonaron esas áreas y comenzaron a cultivar este tipo de calabaza, porque ahorita la verdad está cobrando mucha importancia, sobre todo por la semilla que tiene un alto contenido en aceite y también de proteína, ¿sí? Y se veía el cultivo de esta calabaza, pero extenso en esas áreas de producción. Y lo último que supe que fue un proyecto muy exitoso porque lograron cosechar bastantes toneladas de semilla y poderlo comercializar, ¿no? Y aparte ese suelo pues se va recuperando poco a poco, porque la calabaza pues ya extrajo algunos metales pesados que pudieran haberse quedado ahí, ¿no? ¿Sí? Sí, Jonathan, se cultiva en la milpa maya. La podemos, los campesinos la conocen como shkaita. Así es como la vamos a encontrar, o como pepita menuda también. Muchos lo conocen así. Les comento, casi no se consume frita, no se consume en caldo, porque no tiene ese sabor característico de la cucurbita angiosperma, ¿sí? Solamente yo lo he visto por ejemplo, en el agua que yo les digo, que es el agua de Xcaíta, y también sirve para hacer los joroches. Cuando se hace el joroche de milpa, generalmente se utiliza la flor de esta calabaza y los frutos inmaduros que son cortados en pedacitos y se zancochan en el caldo y se agrega la masa del joroche, ¿sí? Pero que yo lo vea en un chocolomo o en un potaje, no es común encontrarlo. Se cultiva por la semilla, ¿sí? Eh, ok,
la otra especie es Cucurbita pepo, ¿sí? Conocida también como cholita. Su nombre está en maya, ¿sí? Calabaza cholita. Incluso se presume que de esta calabaza, como es una calabaza muy dulce, muy precoz, tierna, que tiene un sabor muy agradable, se presume que de acá se derivó la calabaza zucchini, la calabaza italiana, esta calabacita que comemos mucho en los caldos, ¿no? Eh, Dicen que el origen de ese híbrido, porque la calabaza italiana, la calabaza zucchini, es un híbrido que fue derivado de de esta especie, ¿no? Es una planta anual, herbácea, rastrera o arbustiva. Hay un cultivar que generalmente es una hierba, no es rastrera, ¿sí? Como crece la calabaza italiana, no sé si alguien ha sembrado calabaza italiana, es una hierba, no tiene guías de crecimiento, no se extiende como las otras especies que ya vimos. Eh, y hay otra que sí es rastrera, pero no es tan extenso su tallo como las otras dos especies que hemos visto. Esta calabaza la hemos cultivado en la parcela y ha dado muy buenos rendimientos. Dice, su hoja es el peciolo de 20 a 30 centímetros, hojas sin manchas blancas, acá lo podemos ver, incluso asemeja como una hoja de pepino blanco, podría ser. Asemeja como una hoja de melón, también se parece mucho a la hoja de melón. Acá vemos que ya el verde intenso ya no lo tiene. Las nervaduras no están rodeadas o no están cubiertas del color blanco y los lóbulos no están tan pronunciados en la hoja, ¿sí? Eh, ¿Qué más? Los frutos son redondos, lisos, verdes. Tienen estos puntos, por ejemplo, este punto verde que asemeja a un lóbulo, pero no es un lóbulo, sino que también es completamente lisa la calabaza, ¿sí? Semillas angostas, acá estamos viendo las semillas. Es muy parecida a la de calabaza, a la cucurbita mochata que vimos primero, pero esta es como más redonda, es más redondita, no es tan alargada y tiene un color, ya no es un color gris como la tienen las anteriores, sino que es un color tipo crema, como un color cremita que tiene, ¿no? La semilla de esta calabaza. Se cultiva principalmente en la milpa, en el pachacal. Generalmente, como es un cultivo de ciclo corto, rápidamente al mes y medio de haberse cultivado ya comienza a producir, pues se busca el mejor suelo en la milpa, un suelo arcilloso tipo canca, y ahí es donde se cultiva, ¿sí? En forma de monocultivo. Eh, y se cultiva también con las primeras lluvias, porque pues esta calabaza requiere esa intensidad de lluvia, esa sí demanda mucha agua, no es tan adaptable a la sequía. Y las primeras lluvias que hace mayo, junio, julio, pues sí lo aprovecha para poder crecer. Y son las primeras calabazas que salen de la milpa. A mí en Campeche, en Jopelchen, donde yo estuve trabajando en una asociación civil, recuerdo que siempre que viajaba de Mérida a Jopelchen, en el mes de agosto, septiembre, ya los campesinos estaban sacando a vender bolsitas de esta calabaza, ¿no? 2, 3 meses venden y luego ya comienzan a sacar la otra calabaza, que es la calabaza, la cucurbita moschata, y por último viene la shkayita, ¿no? La cucurbita angiosperma, ¿sí? Esta calabaza es la más precoz en cuanto a madurez, es de mes y medio a 2 meses tarda en dar fruto. Se cultiva en el mes de agosto y se cosecha en el mes de septiembre o de octubre, ¿sí? Algo sobre el manejo: se siembra prácticamente todo el año en los solares. La cucurbita moschata también la podemos encontrar en los solares sembrados, ¿sí? Es la calabaza local, es la calabaza que nosotros vemos en el mercado local.
también conocida como yashkun, calabaza verde, ¿sí? Y se puede sembrar prácticamente todo el año, solamente que en temporada de sequía, en temporada de verano, es cuando más produce. Por ejemplo, en estos tiempos que ya entraron los frentes fríos y las horas luz disminuye, pues esta calabaza no es tan productiva porque necesita horas luz que van de 7 hasta 8 horas luz. Y ahora en invierno pues tenemos casi 6 horas de luz, ¿no? El día es más corto, entonces no producen como debiera. Las temperaturas que requiere va de 26 a 38 grados centígrados. Sin embargo, hemos visto que ahora con esos cambios climáticos que tenemos, ese cambio de temperatura que hemos tenido, soportan temperaturas hasta de 40 a 42 grados centígrados. Humedad relativa de un 50%. Cuando hay mucha lluvia, hay mucha humedad relativa en el ambiente, cerca del 80 al 90%. La afecta al cultivo. Los hongos son los que comienzan a causar senescía en el cultivo de la calabaza, ¿no? La senesía es una enfermedad causada por un hongo que comienza a desecar la hoja hasta causarle la muerte a la planta. Cucurbita pepo nos dice se siembra en temporada de lluvias, en la milpa puede ser intercalada o sola, puede sembrarse sola o asociada, no se adapta a días cortos y prefiere un 80% de humedad relativa. A diferencia de esta sí requiere mucha humedad y humedad en el ambiente también, y las temperaturas que requiere de 22 a 30 grados centígrados. Se siembra eh, colocando de 2 a 3 semillas por poseta a una distancia de 2 a 4 metros entre planta y planta y entre surco a 4 a 6, y a 6 metros. ¿Sí? Esto aplica para cucurbita moschata y cucurbita angiosperma, pero para cucurbita pepo, que vimos que es una planta que no crece tanto, se puede cultivar a una distancia de 2 metros entre planta y planta y a una distancia entre surco también de 2 metros se puede cultivar, ¿no? Y acá ya manejamos densidad de plantación mucho más alta que con las otras especies que se tienen. Algunos problemas de plaga que vamos a encontrar. Tenemos a los lepidópteros. Esto es una larva de la diaforina hialinata que generalmente la vamos a ver consumiendo los brotes, los ápices de crecimiento, algunas hojas inmaduras, y cuando ya está el fruto, perfora el fruto. Es un dolor de cabeza esta mariposa. En el cultivo de cucurbita, en el cultivo de calabaza italiana que tuvimos en la parcela, batallamos mucho con esta larva. Porque una vez que entra en el fruto, pues apliques un repelente o apliques algo, pues la larva está protegida dentro de la calabaza, entonces no le llega, no le afecta. Y cuando va a pupar, cuando ya la larva pasa a pupa para que emerge el adulto, generalmente sale de lo que es el fruto y se entierra en el suelo y ahí es donde pupa, ¿sí? Y sale el adulto, que es el adulto que estamos viendo en esta imagen. Causa mucho daño. También puede ser vector del virus de la hoja moteada de la calabaza. Ahora ha evolucionado y ha formado una asociación con este virus y ya puede llevar este virus, es un medio de transporte del virus para llegar a su hospedero, que en este caso pues sería la calabaza, y poderse replicar dentro de la calabaza y ocasionarle daño el virus del moteado de la calabaza, ¿no? Algunos hongos y bacterias, Milium, Oidium, Pseudoperonospora y algunas bacterias que también pueden afectar, ¿no? El alto grado de abortamiento de las flores femeninas debido a las condiciones climáticas también. Generalmente estas condiciones de temperaturas muy inestables pues hace también que los frutos se aborten y no cuelguen. El largo periodo de sequía en los periodos de cultivo, pues también
es un factor que está afectando a los cultivos de calabaza en general, ¿no? ¿Qué más? No sé, ¿alguna pregunta de calabazas? Dijo que las cucurbitáceas mejoran los suelos, ¿no? No, no en específico. Una especie, digo, perdón, una cucurbitácea en especial o en general. Eh, La cucurbita angiosperma y la cucurbita moschata son muy utilizadas como mejoradores de suelo. Incluso el Cucumis melon, que es el melón, también se utiliza mucho para mejorar suelos, ¿sí? La cucurbita pepo, esa sí requiere suelos muy arcillosos, suelos con mucha materia orgánica. Entonces, si se aplica pesticidas en la milpa maya, pues esta calabaza no va a crecer bien. ¿Sí? Pero las otras dos sí son empleadas para ello. Lo mismo que el melón son empleadas para mejorar los suelos que han sido contaminados por pesticidas. Correcto, profe. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. Vamos a ver la siguiente cucurbitácea. El melón en la milpa maya, ¿no? Sabemos y ya vimos que el centro de origen del melón es el continente asiático, no es originario de América y mucho menos de Mesoamérica, pero con la conquista se trajeron algunas semillas, algunas variedades, y se establecieron, se adaptaron muy bien aquí en la península, ¿no? Entonces es originario de África tropical, se introdujo en 1516. Se registra su cultivo en la milpa en los años 60 y más tarde en los solares mayas en los años 70 es cuando se comienza a cultivar en mayor extensión, ¿no? No quiere decir de que no se cultivaban, sí se cultivaban, pero estaban en un proceso de adaptación y una vez que ya se adaptaron, pues ya se reporta su cultivo ya de manera más intensiva en la milpa maya, ¿no? En los años 60 y en el solar en los años 70 es cuando ya se reporta, ¿sí? México ocupa el cuarto lugar en cuanto a rendimiento de melón. Vean que es muy rendidora, es un cultivo que produce varias toneladas por hectárea, casi 30 toneladas por hectárea puede producir el melón. Seguramente es un cultivo intensivo con fertilizantes, pero si buscamos productividad, las cucurbitáceas son muy productivas. Climas cálidos a secos, temperaturas que van de 26 a 42 grados centígrados. Los suelos pues pueden ser suelos francos, arenosos, ¿sí? Esta es una condición muy importante. El melón no tolera suelos inundados o suelos que almacenen por mucho tiempo agua. Generalmente requieren que el suelo se drene rápidamente después de haberse sido regados. Si no, pues provoca enfermedades, provoca pudrición de la raíz. Hay un hongo que pudre la raíz del melón y por lo tanto, pues puede llegar a morir. ¿Sí? Eh, el alimento puede ser utilizado como alimento, pues el fruto sabemos que es muy comestible, el fruto es muy exquisito. A mí, seguramente a ustedes les gusta mucho también el melón, el consumo del melón como fruta. También se utiliza como forraje. Las hojas, por ejemplo, sirve como comida para las gallinas. Muchas de las amas de casa que tienen gallinas en la casa, cuando ya cosecharon el melón, pues cortan esos tallos y lo para alimentar a sus gallinas, para alimentar al cerdo pelón y también los borregos, los chivos, se come muy bien la hoja. Por eso también es reportada como forrajera. Y aparte también pues es medicinal, ¿no? Sabemos que el melón muchas veces cuando uno lo toma en ayunas, pues es diurétrico, ¿no? También se utiliza mucho como ello. Y la milpa pues era utilizado como cultivo trampa. El cultivo se sembraba alrededor de la milpa y el pisot que llegaba para comer el maíz, pues se quedaba comiendo el melón y ya no entraba directamente
en la milpa, ¿no? Se estacionaba ya comiendo el melón. Las características taxonómicas de la planta: es una planta herbácea anual, de porte rastrero o trepador, el sistema radical abundante y ramificador, que va de 30 centímetros hasta 1.2 metros, eh, y es muy ramificado su sistema de raíz, ¿no? Por eso prefiere también los suelos arenosos, esos suelos flojos, esos suelos que le ayudan a la raíz poder crecer a los lados y poder obtener agua, humedad a más distancia, ¿sí? Eh, Tallos están recubiertos de tricomas y presentan nudos en los que se desarrollan hojas, zarcillos simples y flores. Los tallos, si nosotros comparamos un tallo de una calabaza, de una cucurbita angiosperma, con el Cucumis melon, pues vamos a ver muchas diferencias, sobre todo en los tricomas que tiene, que es más abundante en el cultivo en la planta del melón, ¿no? ¿Sí? Las flores son simples, y también es una planta monoica. Las hojas son pecioladas de 1.3 a 10 centímetros. Bueno, perdón, el peciolo de la hoja, ¿sí? Este, por ejemplo, es un peciolo y seguramente hay una hoja que termina ahí y está más alargada. Dividido de 3 a 7 lóbulos, ¿sí? Tal vez no son tan pronunciados, no se ven, pero pues a esto se refiere cuando hablamos de lóbulos. Margen denticulado, la lámina cubierta de tricomas también. Las flores son solitarias de color amarillo y pueden ser masculinas, femeninas o también pueden haber hermafroditas. Incluso en el cultivo de melón, en el melón mejorado, el melón que se cultiva en invernadero, en monocultivo, la mayoría de esos híbridos ya son hermafroditas, ¿sí? Las flores presentan una antesis diurna. Eso también es importante en la polinización del cultivo de melón, ¿sí? Los frutos son pepónides, epidermis verdes claros o verdes oscuros, amarillentos o pardos, mesocarpo abundante de coloración blanca o amarilla, naranja o verde. Las semillas son muy características. Acá vemos que son muy cargadas, son de un color café opaco. No tienen esa pronunciación en los bordes como lo vimos en la calabaza, ¿sí? No podemos confundir una semilla de calabaza con una semilla de melón, porque son totalmente diferentes. Estas son más alargadas, son más ovaladas, son más largas y no tan ovaladas como lo es de la calabaza que hemos visto. Hay dos variedades. Esta imagen que ustedes ven acá es un melón, le llaman melón criollo, y ese que se cultiva en la milpa maya. Es un melón que puede llegar a pesar hasta 3 o hasta 4 kilogramos. Es un melón muy grande. Vemos que acá incluso se parece mucho a una calabaza porque tiene estos lóculos. Acá sí están bien pronunciados, ¿sí? Cuando va madurando es un color amarillo, amarillo fuerte el que tiene. Y el aroma de este melón, en verdad es muy exquisito. No sé si se han hecho trabajos, por ejemplo, no sé si es un metabolito secundario que tenga el fruto y ese aroma tan fuerte y tan penetrante que se tiene, ¿no? Eso es una característica muy típica de este melón de milpa. Aparte de que tiene grados Drix mucho más dulces que el melón convencional, que el melón que se cultiva en gran extensión. Eh, Se adapta muy bien a suelos pedregosos. Por ejemplo, si yo siembro un melón mejorado, este melón chino reticulato, pues en la milpa seguramente no va a crecer, pero este sí va a crecer y va a llegar a producir. Y y creo que incluso yo prefiero este melón para consumo que este,
por el sabor que tiene, el sabor, la dulzura, el aroma que tiene, que en verdad te anima, te llama para comer. Tal vez en el color, lo que hicieron fue mejorar la atracción visual en cuanto a la pulpa de este melón, del melón reticulato, ¿no? Que sea un color salmón muy fuerte. Este, por ejemplo, tiene un color como amarillo la pulpa y no lo hace tan llamativo, pero la dulzura, el aroma y el olor, pues es lo que atrae para el consumo, ¿no? Acá vemos algunas características de 8 centímetros de diámetro y hasta 12 lóculos, pulpa amarillo, muy oloroso. Es una planta muy olorosa. Una ocasión, una salida de campo que tuvimos, nos regalaron una y la llevamos al salón, la cortamos, la comimos ahí y el día siguiente el salón todavía seguía oliendo a melón, ¿no? Porque allá lo consumimos, allá se cortó. El Chinook melón de ciclo largo, que es de 3 a 4 meses. Azúcar amarillo o verde, grueso, muy rígido, lóculos muy pronunciados, la pulpa es gruesa. El fruto puede llegar a medir de 20 a 38 centímetros de diámetro y alcanza una longitud superior de 50 centímetros. La pulpa es anaranjada o color salmón de ella. Este es en cuanto al melón. También tenemos al pepino, que es una cucurbitácea. El pepino no es muy común verlo asociado con el maíz en la milpa. También se cultiva en el Pachapacal y es muy común verlo en los solares mayas, ¿sí? Es más común verlo en el solar y no tanto en la milpa. Es una especie originaria de la India. Fue introducida en Yucatán desde el siglo XVI. Existen dos variedades. Tenemos el sac pepino, que es el que le decimos el pepino criollo, este que estamos viendo acá, de frutos claviformes, alargados y lisos, menos ácidos, hábito rastrero, porte hasta de 1 metro, fruto de 20 hasta 30 centímetros. Se cultiva en el Pachapacal. Eh, el sabor también de este pepino para mi gusto, es mucho más exquisito que el pepino verde. Cuando uno prepara los panuchos, los salbutes, frijol con puerco, generalmente prefiere hacer su salpicón del pepino blanco y no del pepino verde, ¿sí? Por el sabor que contiene. Y también otro punto importante, que esta es una planta rastrera. Acá no es necesario ponerle tutor porque la planta no tiene los zarcillos desarrollados para subir en el tutor. La planta se extiende como una calabaza y produce a nivel de suelo. El pepino verde tiene muchos zarcillos, es una variedad mejorada y necesita subir en un tutor, ¿sí? Porque si no, los frutos, al estar en contacto directo con el suelo, se pudren, se manchan y pierde calidad este fruto. Entonces, los productores de pepino, sobre todo del pepino verde tipo Carolina o otra variedad, prefieren tejerle un tutor, una red, para que la planta trepa allí y que deje colgados los frutos libres de cualquier daño, ¿no? Eh, ¿Qué más? El cilíndrico de color verde amarillo con pequeñas espinas en el fruto y hábito trepador, abundantes zarcillos. Necesita un tutor para poder trepar, ¿no? Si esta planta incluso no le ponemos el tutor, va a crecer la planta, pero al poco tiempo de comenzar la floración, esa planta muere porque es muy susceptible a hongos del suelo. Enseguida comienza a mancharse las hojas, comienza a abortar el fruto, hasta que la planta muere. Mientras que este pepino les digo que no, ¿sí? Y este pepino no necesita prácticamente nada de manejo agronómico. Les comentaba que yo he visto creciendo pepino blanco en banqueta, que cayó la semilla ya sobre la banqueta en un costado de la carretera, creciendo y dando frutos. Es un cultivo que puede ser muy importante en cuanto a estos tiempos que estamos viviendo de cambio climático, ¿no? Porque no requiere manejo, no requiere tanta humedad, se puede dar en casi todo tipo de suelos porque se adapta muy bien, hasta sobre piedra,
y puede llegar a producir frutos, ¿sí? Entonces esto es algo importante que debemos de considerar. Otro cultivo que sí muchas veces se cultiva dentro de la milpa asociado con el maíz es el Citrullus lanatus, que es la sandía. En maya se le conoce como unja. Un quiere decir calabaza y ja quiere decir agua. ¿Sí? Calabaza de agua, por el alto contenido de agua que contiene la fruta. Dice Mejen sandía, sandía que va de 1.5 a 2 meses en cuanto a su ciclo de producción. Tiene un pericarpo blanco. Al momento de cortarlo y quedar expuesto, es esto que estamos viendo acá. El pericarpo es esto que vemos, ¿sí? Y ese tiene color blanco, ¿no? Y delgado, guías que van de 2 a 3 metros. Número promedio de frutos va de 8 hasta 10 frutos por planta. Las semillas generalmente son de color blanco, ¿sí? Tenemos el chaipach, que también es este que vemos acá y que siempre lo vamos a ver. El campesino cuando siembra sandía tiene que ser esta variedad del chaipach porque se ha adaptado muy bien al cultivo asociado con la milpa y al tipo de suelo, ¿sí? Epicarpo verde oscuro y delgado, de 10 a 12 frutos, semillas negras. Y tenemos también una variedad que también siempre la encontramos en la milpa maya, el can sandía. Can significa amarillo, es una sandía amarilla. La pulpa, en vez de ser roja como la vemos acá, es de color amarillo. Tiene un dulzor también mucho más, grados de Rix mucho más dulces que las variedades mejoradas y que las otras especies. El pericarpo es verde claro y muy grueso. Guía va de 4 a 5 metros. Semillas color crema y pintada. Promedio de frutos es de 10 frutos por planta. Este es el sac nojoch sandía, que es de 3 a 4 meses también. El epicarpo es blanco y grueso. Semillas blancas, guías que van de 4 a 5 y puede tener hasta 12 frutos. Y también esta sandía se ha estado perdiendo. Es una sandía muy grande, de color completamente blanco, con creo que es esta que estamos viendo acá, solamente que esta es inmadura, todavía le falta crecer bastante, ¿sí? Y es una sandía que llega a pesar hasta 4 o 5 kilogramos, es muy grande, muy dulce, y que hoy en día, por la demanda de consumir sandías mucho más chicas, más pequeñas, pues esta sandía ya casi no se siembra en la milpa maya. Lo mismo que la sandía amarilla. Se están perdiendo esas variedades, esos cultivares de semillas, de plantas que se cultivaban en la milpa maya. Eh, la última es el calabazo, el chug, la legendaria cicenaria. Su domesticación ocurrió en Mesoamérica. Esta es domesticada aquí. Acá vemos el chug, frutos volutiformes y contriñidos en la porción media. Y acá tenemos el lek, que es la forma globosa ovalada. Acá ya la planta ya está seca. Este es el recipiente donde se ponen las tortillas. Y este cuando ya está seco igual obtiene un color café. Y acá se le hace un orificio para llenarla de agua y llevar el agua a la milpa, al monte cuando uno va, y la mantiene muy fresquecita para tomar, ¿sí? Eh, Llevan un proceso para poderlos dejar hasta aquí, en la cual se les saca toda la pulpa, se remoja con cal, se tiene que estar tirando el agua de cal cada día hasta que ya queden así. Eso se llama ya curada, la planta, el fruto ya curado de la, de la cucurbitácea. Bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Creo que tienen clases, son las 2:48. Hemos terminado la hora. El martes debemos de concluir ya con este tema. Y el viernes ya concluimos con la unidad para dejarles la actividad que me tienen que entregar
de esta unidad que yo les estoy dando, ¿no? No sé, alguna pregunta, algún comentario que tengan adicional a lo que hemos visto. Creo que no, maestro. Todo claro. Muy bien, Irene. Muy Profe, bien. Dime, Laura. ¿dónde se pueden conseguir las semillas de la última que dijo? De la de LEC. De la DELEC, hay un grupo de productores, se llaman Guardianes de las Semillas. Cuando nosotros hacemos nuestra feria de la biodiversidad, que esperemos que este año que entra ya la podamos hacer, yo convoco a esos productores para que vengan y podamos comprar algunas semillas en la facultad. Entonces, ellos tienen, yo tengo en la facultad, tenemos que trabajar también un espacio, hay que gestionarlo en la facultad, un espacio para hacer un banco de semillas con las condiciones de humedad, de temperatura que se requieren, porque yo tenía una colección muy grande de maíz, de frijol, de calabaza, de casi todas las variedades de la milpa, pero en mi cubículo los tenía en frascos. Entonces allí pues ya, y ahorita que ya por este tiempo de pandemia, pues ya seguramente ya no son viables porque no están almacenadas de manera adecuada, ¿sí? Pero estos productores de peto tienen, en Shoy también, en Valladolid podemos encontrar semillas, incluso en el mercado de Valladolid. Yo he comprado algunas semillas. Eh, También en la Casa del Pueblo, algunos productores milperos que llegan a vender traen también semillas de calabaza, local, traen semillas de lec, de chuj, de calabazo, y allá podemos comprar, incluso esta vez que fui para comprar yuca, porque en la facultad también se murió la yuca por no darle manejo. Yo encargué unas plantitas de yuca, me los deben de traer esta semana. Entonces, esos productores que viven en esas comunidades y que todavía lo cultivan, con ellos podemos conseguir semillas, Laura. Gracias, maestro. Bueno, entonces pues nos vemos el martes. Yo les califico esta semana, les preparo el ADA para trabajar el viernes y ya se las subo para que vayan viendo en qué consiste el ADA, la última que me tienen que entregar. Dale, entonces, pues feliz tarde, buen fin de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias, maestro. Igualmente, maestro. Muchas gracias. Hasta Hasta luego. luego, profe, igualmente. Gracias, maestro. Hasta luego, profe. Nos vemos.